A lo largo de la historia, distintas civilizaciones han compartido un mismo temor: el ascenso del hombre por encima de lo divino. En los textos sagrados, en los mitos, en los códices antiguos, desde los sumerios hasta los hebreos, desde la Biblia hasta las tablillas babilónicas, todos cuentan la historia de un lugar donde los hombres hablaron una sola lengua, donde decidieron unirse bajo un propósito, no para adorar, sino para construir un portal hacia el cielo. Algunos lo llaman arrogancia, otros ingeniería perdida. Lo que hoy conocemos como la Torre de Babel quizás fue algo más que una simple edificación de ladrillos, una ciudad que, según el libro del Génesis, desató la ira de Dios y provocó una confusión de lenguas. Pero, ¿y si no fue solo por orgullo? ¿Y si había algo más oscuro detrás? En esta primera parte vamos a rasgar el velo del relato tradicional. Vamos a hablar del origen de Babel, de su líder rebelde, Nimrod, y de una construcción que tal vez escondía un poder que aún no entendemos del todo. Vamos a conectar los puntos entre el texto bíblico, los relatos extracanónicos y las teorías que vinculan a la torre con tecnología antigua, con portales dimensionales y con entidades que no querían ser alcanzadas. Prepárate, porque esto no es solo historia bíblica, es un código enterrado entre mitos, lenguas muertas y advertencias divinas. Bienvenido a Código Divino. Antes de portales, dioses antiguos o ingeniería perdida, hay algo que no podemos ignorar: el relato original. Porque más allá de las conjeturas, todo comenzó con un texto. Un pasaje breve, pero perturbador. Un fragmento del Génesis que ha pasado desapercibido para muchos, pero que esconde una advertencia divina disfrazada de castigo. ¿Qué dice realmente la Biblia sobre la Torre de Babel? ¿Fue solo una historia simbólica? ¿O un evento real interrumpido por razones que apenas empezamos a comprender? Vamos a comenzar por el principio. Porque a veces las respuestas están justo donde empezaron las preguntas, el relato. Según la Biblia, todo comienza con un pasaje breve, apenas 9 versículos en el capítulo 11 del Génesis. Pero lo que parece un simple relato de construcción, en realidad es una advertencia velada, un quiebre en la historia humana. La Biblia nos dice que en aquel tiempo toda la tierra hablaba una sola lengua y las mismas palabras. Una humanidad unida, sin divisiones, sin fronteras, pero no para adorar a Dios, sino para hacerse un nombre. ¿Por qué querían construir una torre que llegara hasta el cielo? ¿Era un símbolo de orgullo? ¿O algo más profundo? Dice el texto que encontraron una llanura en la tierra de Sinar, lo que hoy conocemos como Mesopotamia, cuna de antiguas civilizaciones como los sumerios y los acadios, y allí comenzaron a construir. Pero lo curioso es que no usaron piedra, sino ladrillo cocido y asfalto, una tecnología distinta a la habitual para un propósito extraordinario. ¿Por qué dejar constancia del material de construcción? ¿Es solo un detalle? ¿O una pista sobre el tipo de estructura que estaban levantando? Y lo más intrigante, ¿qué quería evitar Dios? Porque cuando el Creador desciende a ver la ciudad y la torre, no hay rayos, no hay gritos, solo una frase enigmática: nada de lo que se propongan les será imposible. ¿Era eso una amenaza? ¿O una revelación? Entonces, Dios confundió las lenguas, dispersó a los pueblos y la torre quedó inacabada. No se destruyó con fuego, no se derrumbó con un terremoto, simplemente quedó vacía, olvidada, como si hubiese sido cerrada más que eliminada. Y aquí nace el misterio. ¿Fue esto realmente un castigo o una forma de protección? ¿Dios temía algo que los hombres estaban a punto de alcanzar? ¿O se trató de un límite misericordioso para evitar su autodestrucción? Y sobre todo, ¿por qué este evento es tan breve en la Biblia? Si fue tan crucial, lo que sigue no es menos perturbador,
Porque si esta torre tenía un líder, no era cualquier hombre, era Nimrod, y según ciertos textos, lo que él buscaba no era simplemente un reino, era algo mucho más desafiante. Pero, ¿una torre así se levanta sola? ¿Una ciudad que desafiaba los cielos no tenía un rostro detrás? La Biblia menciona la dispersión, pero nunca nombra directamente al hombre que la inició. Sin embargo, unos capítulos antes, en Génesis 10, aparece una figura enigmática, un nombre que muchos pasan por alto, pero que podría ser la clave de todo este relato. Nimrod, llamado el primer poderoso en la tierra, un cazador delante de Dios, o contra Dios, según algunos textos antiguos. ¿Fue él quien unió a los pueblos? ¿Fue él quien encabezó la rebelión? Y si es así, ¿quién era realmente este hombre del que tanto se ha dicho, pero tampoco se sabe? Lo que vas a escuchar a continuación no es una simple biografía. Es el retrato de un líder, que quizá fue algo más que un rey, un símbolo, un mito, o quizás el primer intento de deificación humana. El cazador ante Dios. Dicen que la historia la escriben los vencedores, pero a veces los nombres más poderosos se esconden entre líneas. Uno de esos nombres es Nimrod. En Génesis 10:8-10 aparece casi como una sombra entre las genealogías de los descendientes de Noé. Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Fue un valiente cazador delante de Jehová, y el comienzo de su reino fue Babel. Primer poderoso de la tierra, valiente cazador, constructor de Babel. Detrás de esta descripción ambigua se esconde algo más profundo, porque cazador delante de Dios no siempre fue interpretado como algo positivo. Muchos estudiosos sostienen que esta expresión, en hebreo original, podría también leerse como enfrentado a Dios, no como un siervo, sino como un retador. Nimrod no cazaba animales, cazaba almas, cazaba seguidores. Unificaba pueblos bajo su mando, formando una estructura de poder sin precedentes en la historia postdiluviana. Se dice que fundó varias ciudades: Babel, Erech, Akkad y Calne en la tierra de Sinar. Todas poderosos centros sumerios, pero aquí viene lo más interesante. Hay quienes lo vinculan con figuras legendarias como Gilgamesh, el rey mesopotámico que buscó la inmortalidad. Otros con Enmerkar, un rey sumerio que, según tablillas antiguas, también intentó construir una torre para alcanzar los cielos, y que vivió en un tiempo donde todos hablaban una sola lengua. ¿Coincidencia? ¿O dos relatos que son reflejo del mismo personaje? Incluso algunos textos extracanónicos, como el Libro de los Jubileos y escritos rabínicos, lo presentan como un rey rebelde que no solo desobedeció a Dios, sino que quiso ocupar su lugar. ¿Era Nimrod el primer emperador de la historia? ¿O el primer hombre en intentar convertirse en Dios? Su historia ha sido borrada, fragmentada, transformada en mito, pero su huella está en cada ladrillo de Babel. Y si la torre fue su obra maestra, ¿qué intenciones escondía? Porque cuando un hombre quiere alcanzar el cielo, la pregunta no es si puede lograrlo, sino qué está dispuesto a sacrificar para hacerlo. Pero toda figura poderosa necesita un símbolo, un monumento, una obra que trascienda su tiempo. Y Nimrod no era la excepción, porque si su ambición era reunir a la humanidad bajo un solo lenguaje, un solo propósito y un solo reino, entonces la Torre de Babel no fue solo una construcción, fue un mensaje, una advertencia o tal vez un acceso, porque aquí no estamos hablando de ladrillos comunes, sino de una edificación que ha generado preguntas durante siglos. ¿Era una torre? ¿Un templo? ¿O algo mucho más peligroso? La torre. ¿Qué era realmente? Cuando hablamos de la Torre de Babel, muchos imaginan una estructura como un rascacielos antiguo, con escaleras interminables que se pierden en el cielo. Pero la historia podría ser mucho más compleja. Algunos arqueólogos y estudiosos sugieren que la torre no era otra cosa que un zigurat babilónico, específicamente el Etemenanki,
un gigantesco templo en la antigua ciudad de Babilonia dedicado a Marduk. Una estructura escalonada de más de 90 metros de altura, construida con ladrillos cocidos y betún. Su nombre significa la casa de la fundación del cielo y la tierra. Pero aquí es donde el misterio se profundiza. ¿Y si esta casa del cielo no era solo un templo? Hay quienes aseguran que la torre no tenía fines religiosos, sino tecnológicos. Algunas teorías alternativas hablan de conocimiento prohibido, heredado de los ángeles caídos o de una humanidad antediluviana, capaz de construir estructuras con funciones energéticas o incluso dimensionales. ¿Estamos hablando de tecnología antigua o de una tecnología que nunca fue humana? Otros la han comparado con los puentes estelares o portales, una estructura capaz de conectar el cielo y la tierra, o mejor dicho, nuestro plano con otros planos de existencia. Y esto no es solo teoría conspirativa. En el propio Génesis 11:6, Dios dice: «Este es solo el comienzo de lo que harán, y nada de lo que se propongan les será imposible». ¿Qué clase de torre estaban construyendo para que el mismo Dios dijera eso? ¿Era una amenaza física? ¿O espiritual? ¿Un templo? ¿O una provocación directa a las leyes divinas? Porque tal vez la Torre de Babel no cayó por su altura, sino por lo que representaba, una estructura que desafiaba el orden divino, una puerta que nunca debió abrirse, un símbolo de un conocimiento que no todos estaban preparados para recibir, y cuando aquella torre crecía, no solo se levantaban ladrillos, se elevaban ideas peligrosas, ideas que quizás no eran humanas, porque si lo que buscaban no era alcanzar el cielo, sino entrar en él, romper su orden, descifrar sus códigos, entonces el conflicto ya no era arquitectónico, era espiritual. Y justo allí, cuando el proyecto parecía imparable, cuando la humanidad hablaba una sola lengua y compartía una sola visión, la voz divina interrumpió el curso. ¿Pero realmente fue solo por orgullo? ¿O fue un acto urgente, necesario, para evitar algo que ni siquiera comprendemos aún? ¿Castigo o prevención? El dilema divino, Génesis 11:6, guarda una de las frases más inquietantes de todo el Antiguo Testamento. Este es solo el comienzo de lo que harán, y nada de lo que se propongan les será imposible. ¿Nada? ¿Una advertencia de que el hombre ya estaba rozando límites peligrosos? ¿O una afirmación de que algo o alguien le estaba entregando un conocimiento que no provenía de lo alto? La narrativa bíblica nos dice que Dios decidió confundir sus lenguas y dispersarlos por toda la tierra. Un castigo, sí, pero también una protección. Porque, ¿y si la unificación del lenguaje no era solo cultural, sino también tecnológica? ¿Y si hablaban la misma lengua que los seres que una vez descendieron, los mismos que entregaron saberes prohibidos antes del diluvio? ¿Era esta una repetición del mismo patrón? ¿Una nueva rebelión que se estaba gestando? ¿Y si Babel no fue el primer intento, sino el último aviso? La intervención divina no destruyó la torre, al menos no en el texto bíblico. Solo detuvo el proyecto. Eso nos lleva a otra pregunta. ¿Fue por misericordia o por temor a lo que vendría? Porque si nada les sería imposible, ¿qué era lo que estaban a punto de lograr? Una humanidad unida no para honrar, sino para desafiar. Un lenguaje universal que servía a un plan superior, pero no divino, y un eco que resuena hasta hoy, porque el dilema sigue vigente. ¿Hasta dónde nos dejará llegar Dios antes de intervenir de nuevo? Entonces, ¿la Torre de Babel fue destruida por su altura o por lo que representaba? ¿Fue acaso una advertencia contra la soberbia humana? ¿O un operativo divino para frenar un plan mucho más antiguo? La Biblia no habla de ruinas, no describe cómo cayó, solo que Dios detuvo el proyecto. Y eso, quizás, es lo más inquietante de todo, porque una construcción puede derrumbarse, pero una idea, una visión, puede seguir latente por siglos,
esperando el momento correcto para volver. ¿Qué tal si Babel no fue el final, sino apenas el comienzo de algo mucho más grande? Que si lo que se levantaba allí no era solo un templo ni una torre, sino un código, un intento por puentear el cielo y la tierra, de abrir portales, de romper las barreras impuestas tras el Edén. ¿Y si Nimrod no actuaba solo? ¿Y si detrás de él había otros constructores? ¿Otras inteligencias? ¿Otras entidades que ya antes habían entregado conocimiento prohibido? En la segunda parte de este viaje entraremos a la zona más oscura del relato, los textos prohibidos, las conexiones con los ángeles caídos y los secretos que algunos creen fueron codificados en la torre misma. Pero aquí va una última pregunta para cerrar. ¿Y si la torre de Babel no fue destruida del todo? ¿Y si simplemente cambió de forma? ¿Y si hoy la encontramos en la red que nos conecta a todos, en la información que fluye sin límites, en el lenguaje digital que todos compartimos, sin confusión, sin barreras y con más poder del que imaginamos? Quizás la torre sigue viva y esta vez no se construye con ladrillos, sino con datos. Si llegaste hasta aquí, es porque esto también te hizo pensar. Te invito a suscribirte y activar la campanita, porque lo que viene en la segunda parte va a conectar Babel con secretos que pocos se atreven a mencionar. Nos adentraremos en teorías antiguas, textos prohibidos y la pregunta más inquietante de todas: ¿y si la rebelión aún no ha terminado? Nos vemos en el próximo episodio de Código Divino.